Ana es psicóloga, es magíster, licenciada en psicología, y de lo que nos va a hablar es de desarmar las violencias de género y construir igualdad. O sea, esa es la temática con la cual iniciamos lo que es este ciclo de Mujeres Conversando en marzo 2021. Así que bienvenida, Ana, y bueno, Empezamos. ya estábamos, ya apareció ahí toda la tecnología. Vamos a ver si funciona. Bueno, primero sí, buenas tardes a todas. Muchas gracias a Sandra Torres, que fue quien me contactó. Les agradezco a todas las organizaciones, no solo a Mujeres Líderes en Acción, a Mujeres Innovadoras de Argentina, a Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. El título del ciclo de formación es realmente hermoso, Mujeres Conversando. Yo me llevo, digamos, bastante por las etimologías de las palabras, y conversar significa dar vueltas juntos, dar vueltas juntas en este caso, alrededor de algo. Creo que en cada una de esas vueltas que vamos dando, vamos haciendo transformaciones también sobre nosotras mismas. Esto creo que es imprescindible, ¿no? Para poder transformar necesitamos transformarnos. La realidad de la violencia de género con la que convivimos todos los días es imposible de cambiar si no nos transformamos también nosotras mismas. Si esa realidad no nos interpela, si no nos emociona, y acá recurro de nuevo a la etimología, porque la palabra emoción significa movimiento. Viene de la expresión latina emovere, que quiere decir mover hacia afuera y también quiere decir sacudir. Así que así es, si la violencia de género no nos sacude, no nos moviliza, no nos conmueve realmente, nada vamos a poder transformar. Porque el problema de eso es que muchas veces a nivel macropolítico adherimos a la lucha por la igualdad, pero a nivel micropolítico seguimos repitiendo, reproduciendo las relaciones de dominación y subordinación. Ese movimiento del que hablo, ustedes que son mujeres organizadas, saben más que nadie que nunca puede ser individual. Siempre va a ser encuentros, potenciadores con otras, con otros en redes colectivas. Por eso es tan importante esta conversación. En realidad voy a hablar mucho yo, parece, pero quiero tener un tiempo para que ustedes puedan intervenir y hacer las preguntas. Por ahí las pueden ir escribiendo en el chat y Marcela me va a ayudar a retomar seguramente esas preguntas. Vamos a tener que empezar por hablar de patriarcado. El patriarcado impone un principio de ordenamiento del mundo en binarismos, donde uno de los géneros, el varón, masculino, blanco, heterosexual, dueño de la cultura, la razón, los territorios, el espacio público y las mujeres, aunque no solo de las mujeres, queda en el extremo jerarquizado. Y las mujeres y las personas LGBTIQ no binarias y más, quedan asociadas a la naturaleza, a la sensibilidad, a la emocionalidad, al cuerpo, al espacio privado, ¿no? Todos estos términos asociados a un lugar de subordinación, al lugar de jerarquizado, al de las cosas sin importancia. Los sentidos también se reparten, hasta los sentidos, digamos, se reparten en este binarismo, ¿no? La vista va a quedar del lado de los varones y todo el resto de los sentidos que involucran al cuerpo del lado de lo femenino. Desafiar este principio binario es parte de la lucha que tenemos que dar para erradicar las violencias de género. Y acá voy a hacer mucho hincapié, porque en este principio se apoya también la falsa creencia de que las mujeres somos más aptas para ocuparnos de las tareas de cuidado, para cuidar la familia y ocuparnos de la casa. Porque lo doméstico es ese lugar sin importancia al que desde siempre nos tiene reservado el patriarcado. Y ahora bien, yo me pregunto si somos más aptas. Y en realidad hasta hace una semana no pensaba ir por acá, ni hacerme esta pregunta, ni nada. Pero el 8 de marzo escuché a una periodista en un canal de aire de TV diciendo que efectivamente las mujeres somos más aptas para realizar las cosas de la casa y que esas son cosas de mujeres. Así que dije, bueno, vamos a hacernos esta pregunta, porque yo creía que era una pregunta de modé, pero parece que no lo es.
La respuesta es no. No hay ninguna diferencia biológica que justifique esta idea. Lo que sucede es que las mujeres desde chicas se nos enseña que esos son los asuntos de los que se ocupa una mujer y que a los hombres, por el contrario, se les enseña que esas no son cosas de hombres. Dicho de una forma caricaturesca, que el hombre está para mandar y la mujer para cocinar. Y eso es tan así que aún hoy mujeres que salen a trabajar todo el día fuera de la casa tienen que llegar y ocuparse de las tareas domésticas y de la familia cumpliendo una doble jornada laboral. Y creo que esto nos ha pasado a todas las que estamos acá presentes seguramente. Con un plus, ¿no? Que si nosotras no hacemos esas cosas nos sentimos recontra culpables y cuando se trata de un varón que está en pareja con una mujer y no hace las cosas no siente esa misma culpa. Esto es porque, digamos, lo que yo con esto no quiero decir que está mal que una mujer le guste cocinar, que le guste atender a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Lo que está mal es suponer que porque es mujer está obligada a hacer esas cosas. Que se dé por entendido que hay un reparto objetivo del mundo donde a las mujeres nos toca la casa y a los hombres el mundo entero. ¿Y por qué hablar de las tareas de cuidado cuando en realidad quiero llegar a hablar de violencias de género? Porque justamente todavía nos hace falta hacer esta conexión, la asociación entre violencia de género y el sistema patriarcal. Comprender que el fin de la violencia de género es imposible sin plantearnos el fin de la dominación masculina, sin erradicar el patriarcado. Si se calcula cuánto costarían estas tareas de cuidado, si fuera un trabajo por el que se tuviera que pagar, podemos darnos cuenta que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado no es algo sin importancia. Representa casi un 16% del PBI, 4 billones de pesos aproximadamente, que es más que los que aportan por separado otros sectores como la industria o el comercio, que cada uno aporta alrededor de un 13%. Ese casi 16% se vio incrementado en la pandemia a un 21%. Ahora bien, este trabajo, justamente, ya lo sabemos, es realizado mayoritariamente por mujeres. Un 78% de estas tareas son realizadas por ellas. 9 de cada 10 mujeres realiza estas tareas en jornadas que se extienden en promedio a las casi 6 horas y media diarias. Si comparamos el tiempo que se dedica a estas labores los hombres, nosotras dedicamos 3 veces más de tiempo. Pero las desigualdades se evidencian en todos los ámbitos, porque este reparto desigual puertas adentro de la casa se repite inversamente puertas afuera. En Argentina, solo 2 de cada 10 empresas tienen como jefas máximas a mujeres, aunque más de la mitad de las empresas tienen a mujeres entre quienes ejercen su propiedad. Apenas dirigen 2 de las 50 cámaras empresariales que relevamos, y solo el 3% de los sindicatos. Si tomamos los medios de comunicación, nos vamos a otro ámbito, a los medios de comunicación, en un estudio de hace un par de años se afirma que las noticias son presentadas o reportadas por mujeres solo en un 35% de los casos en la tele y solo en un 15% en diarios, lo que demuestra que las noticias son construidas en su gran mayoría por varones. Y además, sí, el tema de los medios a mí me encanta y doy muchas capacitaciones para equipos de medios de comunicación, porque eso, digamos, esa desigualdad se ve también reflejada hacia adentro en los tópicos, ¿no? Vamos a encontrar mayoría varones en tópicos como política, policiales y deportes, repartiendo digamos, reproduciendo, repitiendo este reparto de los hombres para las cuestiones públicas y las mujeres para los temas privados. Si tomamos la justicia, vemos que solo un 28% de los cargos en tribunales superiores son ocupados por mujeres. Es decir, que los altos mandos siguen estando reservados para los hombres. Vamos al sector salud. Un informe también del 2018 muestra que solo un 25% de los cargos directivos en clínicas y hospitales son desempeñados por mujeres. Y en ese informe también se dice que los médicos ganan un 19,6% más, casi un 20% más que las médicas. Datos del año pasado, en el sector universitario, solo 7 de las
60 y algo, no sé, 66 universidades públicas que hay en el país, solo 7 tienen rectoras, alrededor del 10%. Después tenemos, por supuesto, el tema de la brecha salarial, ¿no? En promedio, las mujeres ganan casi un 28% menos que los hombres. Esto es así porque en los sectores menos remunerados, como el del trabajo en casas particulares, un 98% de quienes trabajan son mujeres, o sea, es un sector claramente feminizado, mientras que los sectores más dinámicos, como construcción, finanzas o tecnología, recién hablaban, ¿no?, las mujeres innovadoras, de qué pasa con el sector tecnología, justamente en estos sectores, que son los de mayores ingresos, las mujeres son solo un 5% del total. Esta brecha aumenta todavía más, a casi el 37% cuando se trata de trabajos informales. Toda esta información, que es abrumadora, nos sirve para comprender que las violencias de género se dan dentro de este sistema desigual de reparto del mundo. Pero todavía más, no se trata solo de un contexto. Esas desigualdades en lo laboral en todos los ámbitos, incluidas las tareas de cuidado, forman parte de una trama en la que encontramos también todas las manifestaciones de violencias de género, incluidos los femicidios y la violencia simbólica, los chistes, los dichos, las publicidades, los titulares de noticias, las canciones, todos los machismos cotidianos que expresan los valores y estereotipos que siguen imperando en nuestra sociedad. Esta trama es una trama material y discursiva, densa, compleja, que perpetúa y legitima la dominación que se ejerce desde hace siglos sobre las mujeres, y no solo sobre ellas, y podemos decir que está conformada por una continuidad entre las desigualdades y discriminaciones de género, las violencias de género, llegando a los femicidios, y ahí separo la violencia simbólica, porque me gusta, digamos, hacer este énfasis, porque muchas veces se ve a la violencia simbólica como algo de menor importancia, pero esto no es así. La violencia de género no es solo el acto tangible del golpe, o de un acto de violencia, de la amenaza, pongamos, para no ir siempre a la violencia física, sino la instauración de un clima de terror, de una atmósfera de terror en que cualquier mujer se siente en riesgo de ser violentada. Cuando hablamos de violencia simbólica, no estamos hablando de algo de naturaleza diferente que los femicidios, ni siquiera de dos caras de una misma moneda. Los femicidios están hechos de la misma argamasa simbólica que las publicidades, los mensajes, las imágenes, los chistes, los refranes, las canciones, las normas, los reglamentos, todas las costumbres que, autorizadas en el sentido común patriarcal, son fuertes mecanismos de disciplinamiento y reproducción de las desigualdades. Por siglos y siglos, la violencia hacia las mujeres y hacia las personas LGBTIQ, no binarias y más, fue normalizada y acallada. Tradicionalmente se entendía que la violencia en el ámbito de la pareja era un problema de la intimidad que se tenía que mantener dentro de las 4 paredes de la casa. Por supuesto, se registraron inmensos avances. Fue gracias a la lucha de los movimientos de mujeres, pero no solo de ellas, que pudo pasar a entenderse la violencia de género en su verdadera dimensión, como un problema de derechos humanos que atenta contra los derechos de las mujeres, pero obstaculiza el desarrollo de toda la sociedad. En Argentina fue recién en este siglo XXI, en la primera década, en el 2009, que se aprobó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley reconoce distintos tipos y modalidades de violencia de género. Por eso también hablamos muchas veces de violencias en plural, ¿no? La S es un marcador de esa multiplicidad de formas que toma la violencia para visibilizar violencias que no son tan evidentes, pero que las mujeres experimentamos como un continuum. Ahí tenemos las modalidades de violencia, que seguramente todas las reconocerán,
¿no? Lo interesante de la ley es que toma tanto violencias que ocurren en el ámbito público como en el privado y obliga al Estado a prevenirlas y a erradicarlas. Lo mismo sucede con los distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, política. El hecho de que se haya necesitado una ley, esta ley 26.485, que marca la violencia de género como una violación de derechos humanos y que consagra un derecho humano básico, el de vivir una vida libre de violencia y discriminación, significa que hasta ese entonces, pensémoslo, hasta el 2009, las leyes que teníamos no alcanzaban para garantizarle a las mujeres ese derecho. Aún hoy, ¿sí? Y ahora tampoco. Y ahora tampoco, justamente. Entonces, ha habido muchos avances normativos, institucionales, sociales, políticos, pero no se tradujeron los avances en la erradicación de las violencias de género. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora tampoco? ¿Por qué a pesar de los avances la violencia de género en todos sus tipos y modalidades es tan persistente? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y la respuesta, para mí, está en lo que veníamos hablando. Mientras siga imponiéndose el ordenamiento patriarcal, que ante todo es un ejercicio constante, sistemático y cruel de poder sobre todas las identidades que están forzosamente colocadas en las periferias, en los márgenes del patrón establecido como normal, ese sujeto hegemónico del que hablaba, no hay posibilidad de erradicar la violencia. Mientras las prescripciones, supuestos, creencias, valores, prejuicios, estereotipos que fundamentan la desigualdad, que arman lo que podríamos decir el imaginario de la desigualdad, sigan circulando, sigan incorporándose, haciéndose cuerpo en la sociedad, no hay forma de erradicar la violencia de género. Vamos a ver qué pasa con los femicidios, que son la expresión más grave de la violencia hacia las mujeres. Si analizamos las estadísticas que disponemos sobre femicidios, cualquier estadística, casi de cualquier año que tomemos, siempre alrededor de un 60% o más de los casos los asesinos son las parejas o exparejas de las víctimas. Y las más de las veces son cometidas en las propias casas de las mujeres, en general también en un 60%. Si vemos qué está ocurriendo este año, en los 2 primeros meses del año, estos son las cifras anteriores son las cifras que da la Corte, no di cifras de otros años, perdón, pero me baso en los informes de la Corte Suprema. Esto es lo que elabora Mumalá. Si vemos lo que viene ocurriendo en estos 2 primeros meses del año, vemos que esos porcentajes se mantienen. Esto quiere decir, si hablamos de 39 femicidios directos, que fueron los que ocurrieron, en el 64% de los casos los asesinos eran parejas o exparejas de las mujeres. Y la mayoría de esos femicidios los ejecutaron en las casas de las víctimas. Un 70%, un porcentaje mayor que se debe seguramente a la situación de pandemia que continúa. Nada de esto es un accidente, es una cuestión de poder. Es decir, por más que estemos hablando de un hecho concreto, particular, que sucede entre una determinada mujer y un determinado hombre, lo que sucede cuando hablamos de violencia de género en la pareja, lo que sucede en ese teatro de la intimidad es una escena que está escrita afuera, elaborada, impuesta, desde todas las manifestaciones de la violencia simbólica que sostienen las lógicas de dominación, invisibilización, silenciamiento, inferiorización propias del patriarcado y que el agresor reactualiza con su violencia. Entonces, cuando hablamos de femicidios o de hechos de violencia de género, estamos hablando de hechos concretos que ocurren entre un determinado hombre y una mujer, pero que no son hechos aislados. En todo momento tenemos que tener presente la matriz social y política que genera la violencia de género y las desigualdades, no solo las desigualdades de género. Veo muchísimos abordajes de la violencia de género como hechos aislados que responden a características personales del agresor, o de la sobreviviente, o de la víctima, si es una víctima de femicidio. Se habla de narcisismo del agresor, de psicopatías, de perversiones,
o del lado de la mujer de personalidades codependientes, o de relaciones tóxicas, enfermas, difíciles. Todos esos abordajes, al limitar la violencia a un suceso entre esas dos personas como un hecho aislado, totalmente descontextualizado, desconociendo la masiva violación de los derechos humanos de las mujeres que hoy se sigue ejecutando en nuestro país y también a nivel mundial, lo que hacen es ocultar el carácter estructural de estas violencias en nuestra sociedad. Lo que hacen es ocultar la mano del patriarcado. Esta imagen es una obra de la artista argentina Ana Gallardo, que me resulta muy impactante, y que creo que pone el acento, ¿no?, en un punto clave. Los femicidas son hombres comunes y corrientes que en función de lo que impone el sistema patriarcal se creen dueños de las vidas de las mujeres, se creen con derecho a someterlas, a disciplinarlas, a leccionarlas, y cuando esas mujeres no se subordinan, se creen con derecho a asesinarlas. Y resalto algo que dije, ¿no? Los agresores son hombres comunes y corrientes, de todas las clases sociales, con diferentes niveles educativos. No hay un perfil del agresor. No son locos, no son enfermos, no son monstruos, como en general lo plantean los medios de comunicación. Sus rasgos más notables son que son hombres masculinos y heterosexuales, machistas, que lo que buscan con la violencia es someter y dominar a las mujeres, respondiendo al imperativo de sostener la falsa superioridad masculina que impone el patriarcado. Estas explicaciones erróneas, falsas, que atribuyen la violencia a la locura, a una enfermedad o algo inhumano, como puede ser cuando dicen que son un monstruo, son muy usuales, creo yo, muy extendidas, porque son tranquilizadoras, porque lo colocan por fuera de la sociedad, entre comillas, normal, y hacen que no nos tengamos que preguntar nada, que no tengamos que transformar nada, que los varones que no son agresores no tengan que cuestionarse hasta qué punto los privilegios que disfrutan cotidianamente, esa masculinidad identificada con ser quien manda, identificada con ser dueños, genera también la violencia de género. El agresor tampoco es alguien que actúa llevado por un enojo, llevado por la ira, por las emociones que no puede controlar. Esto es algo también que se escucha mucho en los medios de comunicación, pero hasta la justicia muchas veces trabaja con estas falsas creencias. No es algo solo de los medios, es algo que está muy instalado. El agresor no es alguien a quien le faltan habilidades para comunicarse. No son personas violentas en todos lados. Son varones formados en esta sociedad y probablemente bien integrados socialmente. En apariencia, buenos amigos, buenos vecinos, jefes, hijos, tíos, empleados, deportistas, artistas, políticos. Mantienen esta cara pública amable, afable, mientras aterrorizan en privado. Es usual que mantengan esta doble fachada, ¿no? Hacia el exterior son unos, mientras aterrorizan a sus parejas o exparejas, a sus hijos o a sus hijos, o a sus hijas, digo. Quien ejerce violencia de género no solo no pierde el control, sino que lo que sucede es todo lo contrario. La violencia es un acto de máximo control. Sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Busca generar miedo para que ella recuerde qué es lo que puede llegar a ocurrirle si se niega a obedecerlo. Y de esa forma, progresivamente, ¿no?, paulatinamente, va mejorando la efectividad de sus amenazas, va perfeccionando ese sistema. Muchas veces solo hace falta una mirada para ejercer ese dominio. Entonces acá vamos como a un punto también muy interesante, porque el objetivo del agresor no es en sí mismo el daño, sino disciplinar a su pareja o expareja, darle una lección y restaurarse a sí mismo en el lugar de dueño, que es el lugar que el sistema le tiene reservado a los hombres, y que se fundamenta en la histórica desigualdad de género del que las hablaba. Esta naturalización del dominio masculino legitima y normaliza la utilización de todo tipo de violencias para conservarlo.
Otra cosa que escuchamos muy seguido, que dije antes, es esto de las relaciones tóxicas. También es recontra usual, en todos lados escucho de las relaciones tóxicas. Primero, creo que es un error patologizar a los integrantes de una pareja. Como dije, no están enfermos, no se trata de eso. No obedece a una patología, a una enfermedad ni a una toxicidad. Pero todavía hay algo peor, creo yo. Cuando hablamos de relaciones tóxicas o de relaciones enfermas, se pone el acento en la dinámica de la relación en vez de en la conducta del agresor. Es una expresión que pone en pie de igualdad a los dos integrantes de esa pareja. Y eso niega la responsabilidad del agresor y deposita la culpa una vez más, porque todo el sistema, todo está hecho para que pase esto, deposita la culpa una vez más en la persona agredida, reforzando la estrategia del agresor, porque el agresor siempre está intentando volcar la culpa de la violencia sobre las mujeres. En esta relación no hay ninguna igualdad, son relaciones injustas, porque lo que las caracteriza es esta enorme desigualdad de poder. Una persona, el hombre, domina, controla, agrede, ataca, y otra es agredida, violentada, obligada a acatar el orden patriarcal, este dominio masculino. Lo que pasa es que acá hay algo que nosotros hablamos de los femicidios, y quería empezar por ahí, ¿no? Como para tener un panorama del asunto, pero siempre hay que pensar que cuando los femicidios ocurren en el ámbito de la pareja o expareja, esos son el punto más notorio, más visible de un proceso en el que se va desarrollando la violencia de género. Es más, muchas autoras dicen que enfocarnos en los femicidios hace que se naturalicen todo el resto de las violencias. Entonces no, creo que hay que tomar los femicidios como un punto de partida para saber dónde estamos y para desarmar alguna de estas creencias que creo que son muy perjudiciales, pero después hay que ir a ver qué pasa, ¿no? en el ámbito de las violencias cuando se van desarrollando. Porque en general la violencia de género no empieza con un golpe, empieza de a poco. Esto, también hay algo acá, ¿no? Escuché a otra periodista que decía, si me pasara a mí, yo me iría al primer golpe. Bueno, pero es que no es así, digamos. Para cuando llegó el primer golpe, la mujer ya está enredada en algo que vamos a ver un poco más adelante, que es en el ciclo de la violencia, que ya sus posibilidades de salir se han visto cercenadas. Si empezara con un golpe, sería muchísimo más fácil, creo que nos da más capacidad de reacción. El problema es que no empieza por ahí. Empieza con hechos sutiles, de control, de aislamiento, que se van expresando a medida que transcurre el tiempo en diversas formas de violencia. El aislamiento también acá, importantísimo. El aislamiento es progresivo, pero es implacable, porque tiene como objeto dejar a la mujer sin redes de apoyo. Eso es lo que va a facilitar que se naturalice la violencia. Cuanto más avanza este proceso, mayor es el acompañamiento que va a necesitar una mujer para lograr salir de la relación violenta. Por esto es importante identificar las señales de alarma desde el primer momento de la relación. Esta imagen que usamos muchas personas, digamos, para mostrar un poco, para graficar, de acuerdo a la peligrosidad, algunas señales de alarma, cuya presencia indica una situación de violencia de género en el ámbito de la pareja. Le llamamos el violentómetro. Brinda la posibilidad de identificar como violencia situaciones que muchas veces están naturalizadas, como los celos, el control, las burlas. Y también permite ver que no hay como algo que impida que de una violencia se pase otra violencia, ¿no? Es un continuo que puede llegar al femicidio. Este instrumento es muy útil para que las mujeres que viven situaciones de violencia de género vean que no hay un límite, ¿no? Justamente entre una u otra violencia, sino que hay una continuidad y que siempre las situaciones de violencia corren el riesgo de agravarse.
Y además, en esta imagen vemos la violencia psicológica en la base de todas las violencias. Digo que está en la base de todas las otras, por esto que ya dije que va a comenzar por ahí, ¿no? Por el menosprecio, por el control, por los celos, por las burlas, por el aislamiento. Pero no quiere decir que se quede en la base. Siempre que hay violencia física, y yo diría cuando hay violencia económica, siempre que hay cualquier tipo de violencia, va a haber también un componente de violencia psicológica muy fuerte. Muchas veces se dice que la violencia psicológica es invisible porque no deja moretones. Tampoco es una frase con la que estoy muy de acuerdo. Digo, sí puede ser invisible, ¿no? Pero es muy palpable para quien está ejercitando su sensibilidad. Esa amiga, esa persona de la familia, que empieza una pareja y deja de participar de encuentros sociales, si lo hace está todo el tiempo con el telefonito, ¿no? Mandándole fotos a su pareja de dónde está, como prueba del lugar en el que está, o de con quién está, o contestando 1000 mensajes que le manda, que deja de darle importancia a las cosas que antes valoraba, que cambia la forma de vestirse, de arreglarse, que deja las redes sociales, que se la ve triste, que se la ve aislada, es una mujer que necesita de nuestro apoyo. Otra cosa también en relación a la violencia psicológica es que muchas veces se piensa que por ser psicológica es menos grave que la violencia física, por ejemplo. Pero esto no es así. Puede tener consecuencias gravísimas sobre la vida de las mujeres. Algunas mujeres incluso dicen que muchas veces es más fácil recuperarse de golpes o de heridas que dejan cicatrices que eventualmente se van a curar que de las palabras que hieren. La mayoría de las veces, estos primeros hechos de violencia están naturalizados y justificados en una concepción patriarcal del amor que romantiza la violencia y hace que se la tolere socialmente. Las mujeres muchas veces van acatando, ¿no?, este ordenamiento que propone o que impone el hombre, aceptando falsas creencias cultivadas por el patriarcado sobre lo que es el amor, creyendo que el amor todo lo aguanta, todo lo perdona, todo lo puede, que el amor es sufrimiento, es esclavitud, es ser de alguien, es tener dueño. Hoy dolorosamente seguimos escuchando que el agresor dice, sos mía o no sos de nadie. Es una frase repetida. También hay acá una conceptualización del amor como objetivo de vida para las mujeres, como meta vital, que coloca siempre a las mujeres a la espera del amor, a la espera del príncipe, y que las presenta pasivas, indefensas, incompletas, esperando también la media naranja que complete, que complemente. De ahí es que el menor valor social que se le otorga a una mujer que no tiene pareja, o que por ejemplo tiene una pareja del mismo género. Esto también es una creencia muy dañina, porque muchas veces las mujeres continúan en una relación porque el hecho de estar sin pareja o no tener pareja las hace sentirse menos valoradas socialmente. Todas estas narrativas sobre el amor romántico actúan como mecanismos de control del patriarcado, operaciones de violencia simbólica que fundamentan, sostienen y reproducen la desigualdad de género y la dominación masculina, naturalizándola, normalizándola. El violentómetro hay que leerlo en relación al ciclo de la violencia. No se va ascendiendo en el violentómetro de manera lineal, sino espiralada. Una dinámica repetitiva y cíclica que se conoce como el ciclo de la violencia. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo pueden conocer con otro formato un poco diferente. Estas fases no se dan en forma continua, no existe tampoco una frontera que las delimite, pero es posible identificar los rasgos principales que las caracterizan. Reconocer este ciclo permite comprender mejor los sentimientos contrapuestos que experimentan las sobrevivientes y que pueden llevarlas, por ejemplo, a querer retirar una denuncia o a desistir de una ayuda que pidieron.
Entonces vamos a ver un poquito las distintas etapas. La fase de tensión se caracteriza por el crecimiento progresivo de los conflictos y las discusiones. El agresor busca aislarla, incrementa los reproches, el control, los celos, se muestra tenso, con cambios repentinos de ánimo. Cualquier situación puede generar en él conductas humillantes o de desprecio hacia la mujer. Culpa de la violencia a la mujer. Y por su parte, la mujer suele naturalizar estos episodios. Incluso puede justificar al agresor, diciendo, por ejemplo, que él está muy cansado, que tuvo un mal día, que es por culpa del alcohol. O también puede ser que ella asuma la culpa de la que hablaba antes, que le quiere inculcar el agresor, sintiéndose merecedora de la violencia por no ser una buena novia, una buena esposa. Puede ser entonces que en ese momento las mujeres comiencen a implementar estrategias tendientes a evitar un nuevo estallido de agresiones, como intentar cambiar su propio comportamiento, por ejemplo, dejando de ver a la familia, o callándose, o cambiando su forma de vestir. Esta idea de que para que él no la maltrate, ella tiene que cambiar, se basa en la falsa creencia de que la violencia está justificada y que es causada por algún comportamiento de la mujer. Lo que hace eso es culpar al agresor. Y vuelvo a decir, la violencia nunca, nunca tiene justificación. En la fase de ataque, estalla la violencia. En algunos casos, las agresiones... Acá hay algo importante en realidad, es porque no siempre las agresiones son precedidas por la etapa de tensión, no siempre el ciclo se va a cumplir en todas las etapas, sino que hay veces que hay como un tironeo de una especie de calma, entre calma y tensión hacia el ataque, ¿no? Va y vuelve. Se dan como de forma muy intempestiva esos ataques. Cuando eso pasa, todavía es mucho más grave, porque para la mujer ese ataque intempestivo hace que siempre tengan que vivir en alerta permanentemente, agravando todavía más la ansiedad. O sea, esto tiene consecuencias más negativas sobre su salud psicológica, emocional. Pero, de nuevo, intempestivo, el ataque intempestivo es solo para la mujer. El agresor, como ya dije, siempre está en control de la situación. Entonces, ahora sí, veamos. En esta fase, el hombre ataca, agrede a su pareja verbal o físicamente, comete abusos, rompe objetos, puede amenazar de muerte, amenazarla a ella, amenazar a sus hijos, a sus hijos, a personas cercanas a ella, o en casos más avanzados puede ser el momento donde cumple justamente con amenazas. La sobreviviente siente miedo, y puede ser que en ese momento se someta al agresor para evitar seguir siendo agredida, lo que va a reforzar el rol autoritario del hombre, aumentar el grado de control que ejerce sobre ella, y en otros casos es el momento, aunque puede que no sea inmediatamente, en muchos casos este es el momento en que ella pide ayuda a personas cercanas, realiza consultas o decide denunciar al agresor. En esta instancia es vital, y con toda la fuerza de esta palabra, ¿no? Es vital que reciba orientación y apoyo para poder romper el ciclo, porque de lo contrario es muy probable que el ciclo vuelva a recomenzar. La etapa siguiente es la de manipulación afectiva. No utilizamos luna de miel porque echa un manto de romanticismo sobre este momento en el que el agresor lo que busca es apaciguar las consecuencias del ataque, para conseguir que no le traiga ningún efecto negativo y que la sobreviviente siga atrapada en la espiral de violencia. Puede asumir distintas posturas para lograr esta recaptura. Puede pedir perdón, es lo que en general se dice, ¿no? Pide perdón, jura que no va a repetir los hechos, promete cambiar. También puede ser que adjudique la violencia a problemas que le son ajenos, como los problemas en el trabajo o problemas de su infancia. Pero también puede ser que adopte otras posiciones, como por ejemplo negar el hecho, o tratar de convencer a la mujer que el ataque o no ocurrió, o que no ocurrió como ella lo recuerda, o que lo minimice. O también puede ser que incluso
responsabilice a la mujer. Mirá lo que me hiciste hacer, mirá cómo me pones, frases también muy tristemente famosas. La sobreviviente muchas veces va a creer las palabras de cambio del agresor, se convence de que esto es posible o de que ella puede ayudarlo a cambiar. Y si vuelve a apostar a un posible cambio o a creer en la palabra del agresor, el ciclo de la violencia va a recomenzar. Y en ese momento es que puede desistir de la ayuda que haya pedido en la etapa anterior o querer dejar de hacer la denuncia. En la fase de calma, la agresión parece haber sido olvidada, es silenciada, se vive en un clima de aparente tranquilidad, y de ahí ya seguimos a la etapa de tensión. Es importante saber que este ciclo se va a repetir cada vez más rápido y en cada repetición aumenta la frecuencia y la gravedad de las agresiones. Muchas veces se pregunta ¿por qué las mujeres continúan la relación con un hombre que ejerce violencia? Se las culpabiliza por continuar esa relación. O se piensa que están enfermas, que ya dije que no, se piensa que son débiles, van a ver que no, dicen que se quedan porque les conviene o porque les falta educación. Nada de esto es así. Así como no existe el perfil del agresor, tampoco existe el perfil de la mujer en situación de violencia. Puede sucederle a todo tipo de mujeres, de todas las clases sociales, de cualquier nivel educativo. En un estudio español de 2019 se concluyó que las víctimas de violencia de género tardan en verbalizar, bueno, después es difícil de ver el cuadro, no creo que lo puedan llegar a ver si lo agrando, porque está muy chiquito igual, porque eran muchos datos. Lo que se dice en el estudio español es que las mujeres tardan un promedio de entre 8 años y 8 meses, más de 8 años y medio, en denunciar o verbalizar la situación de violencia de género. Cuando se les pregunta por las razones de esta demora, y este es el cuadrito, las mujeres tienen respuestas muy diversas, pero lo que está ubicado en el primer lugar, y después vamos a ver los que le siguen, los dos que le siguen al menos con más detalle, pero lo que está en primer lugar es el miedo a la reacción del agresor. Entonces, si vemos, entonces, digamos, cuando se las culpa a las mujeres, lo que no estamos viendo es que así como la violencia es un proceso, dejar esta relación con un violento también es un proceso muy complejo y que requiere tiempo. En algunos casos pueden ir y volver muchas veces antes de poder dejarlo definitivamente, muchas veces requiere muchísimo tiempo, como en el caso español, este estudio 8 años y medio desde que comienza la violencia. En Argentina se hizo el año pasado un estudio de Cava, nada más, donde se decía que el promedio de vínculo con el agresor es de 9 años y que el tiempo promedio de maltrato antes de hacer una denuncia es de 5 años y medio. Me parece un poco bajo, en realidad, esa cantidad de años en comparación con todo el resto de los países que están más en sintonía con el caso español de 8 años, son arriba todos de 7 años. Lo que puedo pensar de esto es que, digamos, la duda que yo tengo es si la violencia no puede ser que haya comenzado cuando efectivamente empezó a vincularse afectivamente con el que después resultó un agresor, pero que eran conductas que no son identificadas por la mujer como maltrato porque justamente están naturalizadas. O sea que esto requeriría de un estudio posterior, pero a simple vista, conociendo los datos de otros países, a mí me resulta que incluso debe ser mayor estos 5 años y medio, que igual es una barbaridad. En el proceso de dejar la relación van a tener sentimientos contradictorios. Se debaten entre querer dejar la relación o someterse al agresor, ¿no? Una polarización de sentimientos, un ida y vuelta que se le llama banda elástica. Se dice muchas veces que son mujeres débiles. Lejos de ser mujeres débiles, las sobrevivientes para enfrentar la violencia recurren a diferentes capacidades internas y externas, lo que se llaman estrategias de afrontamiento. Muchas de estas estrategias son las mismas que le van a posibilitar la salida de la situación de violencia. La causa de que algunas mujeres persistan en la relación con el agresor, entonces no la encontramos en características
o en el comportamiento de la sobreviviente o de la víctima, sino en los efectos que la violencia ejercida por el agresor tiene sobre su salud mental y su vida psicosocial, no solo sobre la integridad física, y que progresivamente la van encerrando más y más y más. Estas consecuencias pueden perdurar incluso hasta muchos años después de que la violencia haya terminado. Entonces, nunca hay que dejar, además de tomar en consideración, que esta violencia no es ejercida por cualquier persona, es ejercida por la persona con la que se compartieron. Hay alguien que está con un micrófono encendido. Decía, algo que me parece clave también, esta violencia no es ejercida por cualquier persona, es alguien con el que se compartieron o todavía se están compartiendo proyectos de vida, y es desarrollada la mayoría de las veces, como vimos en las estadísticas, dentro de los propios hogares. Es decir, que el lugar tradicionalmente asociado con el reparo, con la protección, es el ámbito del terror cotidiano, lo que deteriora todavía más su salud psicosocial. Pensar que una mujer en esa situación tiene sí o sí que dejar la relación, debe dejar la relación, no solo es no entender de qué se trata la violencia de género, sino que también implica responsabilizar o culpabilizar a la mujer por las agresiones que recibe, lo que no hace otra cosa que nuevamente reforzar la estrategia violenta del agresor de depositar la culpa de la violencia sobre las mujeres. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la principal causa de que algunas mujeres no dejen la relación con el agresor son las mismas consecuencias que va teniendo la violencia sobre su salud física y psicosocial. Hay una retroalimentación entre causas y consecuencias. Acá traje un cuadrito de los posibles efectos de la violencia sobre la salud psicológica y social. Hay muchas otras, no siempre se dan todas, pero traje algunas, como el aislamiento, lo que siempre hablamos, la desesperanza, el miedo al futuro, que se siente fracasada, indefensa, tiene baja la autoestima, siente culpa, cree que ella lo provocó, siente vergüenza, porque siente que es juzgada o que puede ser discriminada por distintos motivos. Puede ser que sienta que es juzgada por haber estado con el agresor y no dejarlo, o también puede ser que sienta que puede ser juzgada en algunas comunidades por dejarla y pasar a estar sin pareja. La dependencia económica, la dependencia afectiva. En relación a la dependencia económica, el agresor muchas veces le impide a la mujer ganar su propio sustento, pero esto no se hace simplemente con prohibiciones directas, sino que a veces la va convenciendo progresivamente para generar esta dependencia económica que se vuelve claramente una extorsión. ¿No? No te voy a pasar un peso, separate si querés, yo no te voy a pasar un peso ni para vos ni para tus hijos. También está la dependencia afectiva, ¿no? De lo que muchas veces no se habla. El agresor no es constantemente violento, como vimos en el ciclo, y la sobreviviente fue aislada de su entorno, por lo que las únicas palabras que parecen de afecto las recibe del propio agresor, generando una dependencia afectiva. Dificultades en la concentración y la memoria, ausentismo en el trabajo y el estudio, los sentimientos contradictorios del que hablaba, y el miedo al agresor, que ya vimos en el estudio español que es la primer causa por la cual las mujeres retrasan el verbalizar lo que les está pasando. Las mujeres que fruto de la violencia ejercida por el agresor fueron aisladas de su entorno familiar, no tienen recursos económicos, se sienten indefensas, se sienten culpables por la situación, tienen miedo, no cuentan con los recursos sociales, económicos, psíquicos necesarios para poder dejar esa relación. Estas consecuencias además tienden a ser más graves en aquellas mujeres que sufren más de un tipo de violencia o episodios repetidos, como el ciclo, ¿no? Van pasando por el ciclo durante más tiempo. Y más todavía cuando se entrecruzan otros factores de vulnerabilidad como la edad, la situación socioeconómica, entre tantos otros. A esto se suma que muchas mujeres continúan la relación con un hombre violento basándose en falsas creencias, todavía hoy instaladas en nuestra sociedad, que es importante conocer para desterrar y que están muy relacionadas con las narrativas falsas sobre el amor de las que ya hablé. Por ejemplo,
que él la ama aunque la agreda, que él es así por culpa del alcohol, de la droga de la infancia, que él puede cambiar, que él la necesita, que las hijas tienen que criarse junto a un padre, que todas las relaciones de pareja son violentas, que todos los hombres son violentos y controladores, que son cosas de pareja y los demás no tienen que intervenir, y todas las relacionadas con el ideal del amor romántico del que ya les hablé. Hay otras dos razones de la demora detectadas en el estudio español. Dijimos, la primera, el miedo. Las que vienen justo después son que creen que pueden resolver solas la situación y el no reconocerse como víctimas, así la llama el estudio. Yo no estoy en general muy de acuerdo con utilizar la palabra víctimas, pero así se usa en el estudio. Estas son dos razones que están muy entrelazadas. El retrato social de las mujeres en situación de violencia como víctimas débiles, impotentes, incapaces, no hace honor a esas mujeres que, como ya dije, recurren a numerosas estrategias para hacer frente a la violencia que viven. Hay una sobreviviente española de violencia de género que se llama Ana Bella, que tiene una fundación muy reconocida internacionalmente, abocada a la temática, que es una de las personas que trabajan para cambiar este estereotipo de víctima, y ella dice que las mujeres que están viviendo agresiones de parte de su pareja son valientes, son resistentes, tienen fuerza, pero están usando esas capacidades para sobrellevar las agresiones en vez de para ser felices. Hay que hacer un cambio de foco. Y la sociedad tiene también que erradicar ese estereotipo de la mujer en situación de violencia para que las mujeres que hoy no se identifican en esa situación puedan reconocer la violencia. También, por supuesto, hay barreras institucionales que impiden que una sobreviviente denuncie. No saber dónde, están mencionadas en el estudio español, es lo mismo en nuestro caso, no saber dónde hacerlo, estar lejos de los recursos, pensar que no le van a creer, tener vergüenza de contarlo, no querer revivir las situaciones traumáticas, la desconfianza hacia la policía, el desconocimiento de los servicios disponibles, la falta de acompañamiento, el miedo al proceso judicial o el desconocimiento acerca de cómo es el proceso judicial, a lo que se suma una justicia opaca que fragmenta el conflicto, y un sistema que no siempre gestiona correctamente la emergencia como vemos cotidianamente. Ahora bien, hicimos un largo recorrido, ¿no? Hablé sobre qué es la violencia de género, qué la origina, cómo actúan los agresores, por qué, cuáles son las primeras señales de violencia, cómo es la dinámica de violencia, qué es lo que causa que muchas mujeres en situación de violencia no denuncien. Pero ¿qué pasa si conocemos a una mujer que está viviendo situaciones de violencia con su pareja o expareja? ¿Qué podemos hacer nosotras? Lo principal es estar cerca. No nos olvidemos nunca que una de las primeras evidencias de la violencia es el aislamiento, que facilita naturalizar la violencia. Ellas ya no hablan ni ven a sus familias ni a sus amistades o las ven muy esporádicamente. Es un aislamiento físico y también emocional, porque se quedan sin nadie con quien compartir sus vivencias. En el momento que empezó la pandemia y el aislamiento, me hicieron una entrevista sobre este tema y yo dije, bueno, la violencia de género las mujeres que sufren violencia de género sufren también un aislamiento muy previo a la pandemia, ¿no? Ellas ya están aisladas y a eso se le suma este aislamiento que todavía agrava más las situaciones. Muchas veces no ven a su familia o a sus amistades porque el agresor lo sugiere, porque el agresor dice que no le gustan o que no le convienen a ella. Otras veces lo ponen como regla. He visto agresores que hacen firmar un contrato a la pareja diciendo que no va a ver a ciertas personas. O también puede ser porque cada vez que ve a alguien, cuando vuelve a la casa, él la agrede o le insulta, y entonces creyendo que así va a evitar las agresiones, ella deja de ver a esas personas. Otras puede ser porque él va sembrando cizaña de todo tipo para que ella se termine peleando y convencerla de que ella por sí misma es la que decidió alejarse. Entonces, una regla fundamental a la hora del acompañamiento es no dejarla sola. Y acá hago también un paréntesis, ¿no? Porque puede ser que ustedes sean
hay dos tipos, ¿no?, de acompañamiento. El que uno puede hacer porque conoce a alguien en función de su trabajo, por ejemplo, o puede ser también que estemos hablando y que en realidad haya una familiar nuestra, una amiga nuestra que está atravesando en esa situación, y que se haya distanciado. Entonces, si a alguna le pasó eso, les quiero decir que ese distanciamiento que ella tomó con ustedes es un alejamiento forzado. De hecho, si alguien cercano dejó de verles desde que está en pareja, es una señal para desconfiar. Y si ustedes saben de forma certera que está siendo violentada física o psicológicamente por su pareja, tienen que resistirse a este distanciamiento, aunque eso signifique muchas veces aguantarse cosas de todo tipo. Llámenla por teléfono, contáctenla por algún medio, háganle saber que ustedes están cerca. En todo momento piensen que el agresor puede estar escuchando o leyendo la conversación o supervisando de alguna manera el contacto, por lo que hay que tener cuidado con lo que se dice. Aunque no se toque el tema de violencia, lo importante es que le hagan saber que ustedes están. Cualquiera de nosotras, estando cerca, escuchando, sin juzgar, sin culpabilizar, sin obligar a nada, ni a la denuncia, ni a dejar al agresor, sin poner ultimátums, utilizando siempre la sensibilidad, podemos ser el apoyo de alguien que lo necesite. La regla de oro, entonces, es respetar en todo momento la voluntad y las decisiones de la sobreviviente. Nunca presionar para hacer la denuncia ni para que deje al agresor. En el centro de toda la actuación tiene que estar el respeto por la autonomía de la mujer. Son las mujeres que viven violencia quienes deben decidir por sí mismas y a su propio tiempo dejar al agresor o denunciarlo. Pero yo digo, no hay que presionarla para hablar de la violencia de género ni para hacer la denuncia, pero eso no significa no intentar hablarlo, eso no significa que no tenemos que intervenir. Ana Bella, la española que les hablaba recién, dice que ella tardó 11 años en salir de la violencia, porque ella no se asumía como, era un caso donde justamente no se asumía como víctima, no se estaba dando cuenta que estaba siendo agredida, estaba sola, compartía algunos momentos con su familia, pero por ahí le preguntaban qué eran los moretones, ella daba cualquier excusa y se pasaba a otro tema, y la gente de su trabajo no sabía o no podía detectar lo que le pasaba. Por eso es importante charlas como esta, para estar atentas, ¿no?, a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y destinarles un tiempo. Entonces, siempre, acá tengo como lo que sería el modelo de intervención, ¿no? Siempre en el centro de todo lo que hagamos, el respeto por la autonomía de la sobreviviente, y escuchar, acompañar, observar, conversar, ¿no?, aprender cómo se escucha, cómo acompañar, qué cosas observar, cómo conversar también, son cuestiones claves para que a partir de eso podamos orientar, informar y derivar hacia servicios especializados. El objetivo, entonces, va a ser, sabiendo que nosotros, ya sea en el caso de una amiga o de una compañera de trabajo o de alguien que conocen en función de su trabajo, la idea de empezar a pensar estas cuestiones surgió de una charla con una médica radióloga que le había acercado yo un violentómetro y me dijo, uy, ¿cómo me sirve esto? Porque tengo un montón de casos donde veo que hay mujeres que se acercan para que les haga una radiografía y me doy cuenta que está sucediendo una situación de violencia. Me contó de hecho una situación puntual que había pasado. Y me dice, y yo no sé qué decirles. Y entonces no digo nada. Me doy cuenta que algo está pasando y no digo nada. Y yo dije, bueno, con el violentómetro no alcanza, o sea, no vas a saber qué decir solo con el violentómetro. Entonces de ahí surgió esta idea de pensar un modelo de intervención, de apoyo para personas no especializadas, que justamente lo que vamos a hacer es derivarlas, sí, hacia los servicios especializados. Los elementos centrales de todas las intervenciones son siempre utilizar un lenguaje sencillo y claro, dar información sobre los derechos de las sobrevivientes, principalmente el derecho a vivir una vida libre de violencia, poner el acento en la importancia de las redes de apoyo y dar recursos útiles como el 911, el 144. Pero es importante que si van a apoyar a alguien en esta situación, ustedes tengan a mano los recursos locales. A veces
alcanza con acompañarle en hacer un llamado o en prestarle el teléfono para que realice el llamado a una línea especializada para que ella pueda comenzar a reconstruir su vida por fuera del ciclo de violencia. Algunas aclaraciones sobre el 911 y el 144, que veo también que muchas veces están confundidos. Los dos atienden las 24 horas, todos los días del año. El 911 va a ser para la policía, para los casos de emergencia. El 144 no es un número de emergencia, no es un número de denuncias. Me ha pasado de mujeres que me dicen, yo hice la denuncia, y yo le pregunto, ¿y dónde hizo la denuncia? En el 144, no. En el 144 uno puede contar una situación y la van a orientar, pero no va a ser la denuncia. Sirve para planificar la separación, por ejemplo, sirve para despejar todas las dudas que tenga, tienen un recursero muy completo de todo el país, geolocalizado, y también les es útil a ustedes. Si ustedes no saben cómo hacer frente a una situación, no saben cómo acompañar, pueden llamar para que les recomienden qué camino seguir. La 144 tiene también ahora un WhatsApp que empezó con la pandemia, por ahora sigue, y me parece que también eso es útil, sobre todo para las nuevas generaciones que les cuesta muchísimo más llamar por teléfono, y además que hay situaciones donde están con el agresor al lado y tal vez puedan mandar un WhatsApp y no hacer una llamada de voz. El modelo entonces empieza por escuchar y acompañar. En esto hay que hacer muchísimo hincapié. No solo es importante la información que se le pueda brindar, sino también tener en cuenta la manera en que se ofrece y cómo se escucha, que es en general algo que no aprendemos en ningún lado. Es central poner el acento en una escucha activa, en una escucha sensible. Demuestren que creen y confían en el relato, escuchen con paciencia, ayudando a que se reorganice. En general va a ser un discurso desorganizado. Puede ser que llore, en esos momentos hay que contenerla, pero sin sumar ansiedad. También es necesario prestar atención a lo que se manifiesta en el lenguaje verbal, tanto en el lenguaje propio como en el de la mujer en situación de violencia. Con esto me refiero a transmitir confianza y comprensión, mantener contacto visual, hablar con un tono de voz pausado, a una distancia adecuada, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Y valorar que esa persona quiera compartir la situación que está atravesando como un primer paso para salir de la situación de violencia, y decírselo. Decirle que es muy bueno, muy valiente de su parte, que pueda contar lo que le pasa para conseguir los recursos que se necesitan y que ella pueda efectivamente salir de esa situación sintiéndose segura. Decíamos entonces, lo primero, escuchar, acompañar. Lo segundo va a ser observar y preguntar. Tenemos que observar para no pasar por alto algunos hechos que colocan a la sobreviviente en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, obviamente si la mujer presenta lesiones físicas, pero también otras cosas como si tuvo pensamientos o intentos de suicidio, si está embarazada o estuvo recientemente embarazada, si ella o sus hijos tienen alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad, si recibe medicación psicofarmacológica, si depende económicamente del agresor, que va a ser siempre en general lo más común. También observar algunas cuestiones relacionadas con el ciclo de la violencia, como si muchas veces ya intentó separarse y volvió con él, porque sabemos que en esas situaciones el ciclo puede estar acelerándose y eso puede llevar a un agravamiento en los episodios de violencia. También observar si está intentando dejar la relación o la dejó en los últimos 12 meses, porque está estudiado que es el momento de mayor riesgo de vida para una mujer en situación de violencia, es desde que está buscando dejar al agresor hasta casi un año después de ese hecho. Incluso algunos estudios dicen que son los primeros 15 meses desde que empieza a planear la salida. En la conversación hay que estar muy atentas y no juzgarla, no culpabilizarla por la violencia. Esto a veces se hace de formas indirectas, aunque no se diga. Por ejemplo, cuando se le pregunta qué hizo ella para provocar la reacción del agresor, o haciendo comentarios sobre su forma de vestir, sobre su apariencia, sobre su estilo de vida, o cualquier otro comentario que puede inducir a pensar que algún comportamiento de ella puede provocar o justificar la violencia del agresor. Ya lo dije muchas veces, lo sigo diciendo, nunca nada justifica la violencia.
Hay que tener cuidado, porque también se justifica la violencia cuando nos centramos en si el agresor toma, o si el agresor se droga, o está sin trabajo, o tuvo una infancia difícil. Son elementos que hay que tener en cuenta, pero pueden ser utilizados falsamente por el propio agresor o su entorno para desresponsabilizarse por la violencia, ¿no? Porque si hay algo que los agresores saben hacer con maestría, es eludir la responsabilidad por la violencia. Tenemos que hacer preguntas. Hay que ir viendo, ¿no? Esto no significa que hay que hacer un interrogatorio. Yo les voy a dar algunas preguntas que podemos llegar a hacer porque nos van a dar como algunos indicadores de riesgo más importantes. Pero hay que hacerlo utilizando siempre una escucha activa, respetando en todo momento los tiempos del relato, la voluntad de las mujeres, no insistir en detalles, en cosas que no van a servir ni aportar para nada. Preguntarle cómo se siente, cómo están las cosas en su casa, con su pareja. Si ella cuenta una situación de violencia, no solo de violencia física, cualquier situación de violencia, darle importancia, asegurar que eso es violencia, porque muchas veces las mujeres necesitan escuchar de otra persona que efectivamente eso que está sucediendo es violencia de género. Y como dije, hay 5 preguntas claves para detectar las situaciones de mayor riesgo. Si hay violencia física, preguntar si esa violencia empeoró o fue más frecuente en los últimos 6 meses. Porque, como decía antes, nos puede estar hablando de que el ciclo de la violencia se puede estar acelerando, ¿no? La violencia se hace más grave, los episodios más frecuentes a medida que se repite este patrón. Si intentó alguna vez estrangularla, porque muchos estudios muestran que esos intentos son predictores de femicidios. Si la amenazó de muerte, a ella o a personas cercanas. Muchas veces esas amenazas se toman a la ligera, pero en realidad, previo a los femicidios, esas amenazas casi siempre existieron. Entonces hay que saber escuchar esta situación y hay que tomarla con toda la importancia que es debido. Más todavía, si la amenaza está en conjunto con que tiene armas en la casa, o tiene acceso a armas, o alguna vez usó un arma para amenazarla. Las armas de fuego aumentan enormemente el riesgo de que ocurra un femicidio. Eso está probado también en diferentes estudios. Por eso, por ejemplo, cuando se hace la denuncia y se piden medidas de protección a la justicia, una de las medidas posibles para recomendarles, en caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, es que le quiten al agresor las armas de fuego. Finalmente, preguntar si tiene miedo de que la maten, a ella o a alguna persona cercana. El miedo, que también muchas veces se toma a la ligera, porque hay una tendencia a considerarnos a las mujeres demasiado sensibles o escandalosas, ¿no? Sin embargo, el miedo es el predictor más importante de femicidios. Por eso cuando se usan algunas herramientas de evaluación de riesgo, que son más de tipo cosas más estandarizadas, siempre digo que eso hay que tomarlo en conjunto con escuchar a las mujeres. Si las mujeres tienen miedo, pensemos que realmente estamos frente a una situación de un riesgo alto. Las mujeres en situación de violencia en general tienden a subvaluar el miedo que sienten a que el agresor las mate. Cuando ellas llegan a decir que sienten miedo, es necesario escuchar y activar todo lo necesario. En ese estudio que les decía último que se hizo en Argentina sobre el tiempo que tardan las mujeres en denunciar, es un estudio que hizo la OBD, se afirma que uno de los principales motivos porque las mujeres llegan a querer hacer la denuncia es porque se sienten en una situación límite o porque sienten más miedo que el habitual. A partir de todas estas observaciones, del análisis de las respuestas a estas preguntas, se tiene que realizar una identificación inicial del riesgo. No hablo acá de evaluación de riesgo, que es algo que le corresponde a los equipos técnicos profesionales, sino una identificación del riesgo al que está expuesto la sobreviviente, que va a permitir priorizar cuestiones que exigen una atención inmediata y seleccionar el tipo de intervención que es necesario realizar. Si la respuesta a cualquiera de las 5 preguntas que les dije antes es afirmativa,
podemos decir que el riesgo es alto, y entonces la orientación tiene que responder a esta emergencia. ¿En qué consiste la orientación? En dar información útil y derivar hacia los servicios especializados. Todo, como dije, en un lenguaje llano, comprensible. En algunos casos podemos darle información por escrito porque permite organizarse mejor, pero siempre teniendo en cuenta la situación de la mujer. O sea, si ella convive con el agresor, esta información puede ser encontrada por él, exponiéndole todavía a mayores riesgos. Entonces, bueno, depende del caso, la información hay que darla por escrito o no. Es importante ya tener de antemano los servicios a los que es importante recurrir, ¿no? Y si se trata de una situación de riesgo alto, reforzar la importancia de hacer la denuncia, porque la denuncia es la que le permite hoy por hoy obtener las medidas de protección, como retirarle las armas de fuego que dije antes, o también lo que conocemos como la perimetral, o excluirlo del hogar. Sobre las medidas de protección, no voy a hacer mucho detalle ya, pero son las medidas que se le puede solicitar a la justicia cuando está haciendo la denuncia. O sea, la mujer puede pedir que dicte estas medidas cautelares de protección urgentes para preservar su integridad psicofísica y la de sus hijas. El propósito de estas medidas es que los episodios de violencia no se repiten. Como dije, se pueden solicitar al momento de denunciar, pero la justicia las puede ordenar en cualquier momento del proceso. Las características más importantes de estas medidas son urgentes. En general, la justicia va a tardar entre 24 y 48 horas en otorgar las medidas desde que se las solicita. No requieren un proceso de un juicio, ni siquiera requiere que escuchen al agresor. Son provisorias, es decir, que tienen vencimiento, no se dan de una vez y para siempre. La duración varía, por lo general duran entre 30 y 90 días. Hay que recomendarles a las denunciantes que tengan muy en cuenta el momento en que vencen, porque deja de tener vigencia. Pero esta es otra característica importante, pueden renovarse, pero eso hay que solicitarlo, ¿no? Hay que pedir la renovación, no se va a dar automáticamente. Hay todo un repertorio de medidas que la justicia puede ordenar, y puede ordenar varias de estas simultáneamente, no es solo una, puede ordenar las que quiera, digamos, la cantidad que quiera. Y también estas medidas pueden ser sobre las hijas, sobre los hijos, porque sabemos que las hijas que vivencian la violencia ejercida contra su madre son también víctimas. Y sumado a esto, muchas veces son violentados por el agresor como una forma de hacer sufrir a la madre, o también para demostrarle que son capaces de cumplir con sus amenazas. Entre lo que sí o sí hay que decirle a todas las mujeres es que es importante tres afirmaciones, ¿no? El agresor no va a cambiar. Si el agresor cambia, no va a ser nunca estando en el vínculo con la sobreviviente, sino mediando un intenso trabajo psicoeducativo, y aún así no hay ninguna garantía. Y no hay que olvidar que la promesa de cambio es lo que frecuentemente recaptura a los sobrevivientes en el ciclo de la violencia, así que es fundamental realizar esta afirmación. El agresor no va a cambiar. La segunda es que la violencia tiene salida, que hay muchas otras que pasaron por esa situación y hoy pueden vivir una vida sin violencia. Y la tercera es advertir que ni con la separación ni con la denuncia la violencia cesa inmediatamente. La denuncia no es una solución mágica. Como dije, es más frecuente que las agresiones empeoren y se agraven desde la separación hasta los 12 meses después. Por eso, muchas veces es indispensable recurrir a la justicia para que dicte las medidas de protección de las que les hablaba. En caso de que siga viviendo con el agresor, pueden sugerirle que establezca, por ejemplo, una palabra clave con una persona vecina para que llame a la policía en caso de estar en peligro. Si ella está pensando en alejarse, es conveniente recomendarle que no utilice la separación como amenaza ni le dé a conocer al agresor los planes de separación. Que mantenga toda la información que vaya obteniendo en algún lugar donde el agresor no tenga acceso, que vaya borrando los llamados, que vaya borrando los historiales del celular o de la computadora.
Si ella es la que se va a retirar de la vivienda, es recomendable que el agresor no esté en la casa cuando lo haga. Y si puede, que se lleve un bolso con algo de ropa, con sus documentos, con algo de dinero. Toda la salida, la denuncia, el lugar donde temporalmente se va a quedar, todo debe mantenerse en la más estricta confidencialidad. No lo tiene que conocer nadie salvo las personas de su estricta confianza. Y como regla general, mantener cero contacto con el agresor. En todos los casos también es clave mencionar la importancia de recuperar las redes de apoyo de las que fueron aisladas. Si pueden, ustedes pueden ayudarla a pensar estrategias para acercarse a las personas de las que se alejaron. Les pueden recomendar que comparta con familiares o amistades las situaciones de violencia que atraviesa. A esas personas ella le puede avisar que probablemente va a requerir de su ayuda si se separa, y preguntarles qué tipo de colaboración le pueden dar, que puede ser desde conseguir empleo, un lugar donde quedarse, o que le cuiden documentación, o que le cuiden a les hijes, o acompañarla a hacer la denuncia, llamar a las líneas de ayuda, entre tantas otras. Puede parecer muy difícil dar este paso, pero pueden asegurarle que cuando cuente lo que le pasa, son muchas las personas de las que hoy está alejada que le van a brindar su apoyo. Una última recomendación muy importante es para todas ustedes. Si están acompañando o comienzan a acompañar a una mujer en situación de violencia, cuídense ustedes también, porque estas son problemáticas que si se interviene, como estamos proponiendo, con sensibilidad, van a reverberar en ustedes incluso de formas que no pueden prever. Entonces es clave el autocuidado, tener sus propias redes de apoyo y no dudar a recurrir ustedes también a un apoyo terapéutico si sienten que lo necesitan. Y si después de la intervención la sobreviviente decide no separarse, decide no denunciar, no se enojen, no se frustren, volvemos al principio, sigan estando cerca. Que ella sepa que aunque decida seguir la relación con el agresor, ustedes van a volver a estar para escucharle y brindarle orientación y apoyo cuando lo necesite. En algún momento, eso se los aseguro, ella va a necesitarles, porque salir de la violencia es un proceso difícil que requiere de una constelación de servicios de asistencia, acompañamiento y protección. Y en esto el apoyo de su entorno y comunitario es fundamental. Vuelvo al estudio español, cuando le preguntan las razones que facilitaron que pudiera hacer la denuncia, un 27% de las denunciantes mencionó que el apoyo de una persona de su entorno, digamos, que lo que le facilitó esa salida fue el apoyo de una persona de su entorno que la animó a pedir ayuda. Que esa fue una razón clave para hacer la denuncia. Ahí se evidencia que el apoyo es un factor de protección importantísimo a la hora de tomar la decisión de salir de una situación de violencia. Para finalizar, ahora sí, habiéndome excedido bastante del tiempo y agradeciéndoles que me hayan acompañado hasta acá. Tenemos que ejercitar la sensibilidad para construir igualdad, para desmantelar la violencia simbólica que imprime valores y estereotipos, para consagrar la desigualdad como principio rector, para oír todas las voces, también las que hoy están silenciadas, porque viven amenazas fuera y dentro de sus casas. Sensibilidad para romper la atmósfera de terror que respiramos y construir otra, donde por fin todas las mujeres, todas en toda su diversidad, podamos vivir sin miedo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. La verdad, una exposición con mucha información muy linda, así que la verdad que te súper agradezco. Ahí pusiste el mail también, bien ahí, para poder contactarnos con vos. Y bueno, algunas preguntas surgieron ahí, para que yo te voy a leer, porque había muchos comentarios, pero bueno, preguntas. Mabela Lanís, ¿cómo haces para sobrellevar la situación si tenés que vivir con el agresor? ¿Estás muteada? No, en realidad, esperen que quería salir de todas estas pantallas, pero no puedo, así que me voy a quedar con el...
Ay, deja tu mail así lo copiamos, porque no alcanza a copiarlo. Ahí estamos. Dejo así. En realidad, digamos, cómo hacer es lo que digo, ¿no? O sea, las mujeres efectivamente saben cómo hacer cuando viven con el agresor, porque ponen todas sus capacidades en función de poder sostener ese vínculo aunque la agreda. Entonces yo diría que más bien lo que nos tenemos que preguntar es a esa mujer que está viviendo con el agresor y que está soportando eso, ¿cómo hacemos para que pueda hacer esto que Ana Bella propone de cambiar el foco, ¿no? Que utilice todas esas capacidades, esa valentía, ese coraje que tiene para poder salir de la relación, y en esto es un poco en lo que yo me enfoco, que es brindando apoyo, es una de las cosas con las que nos podemos, de las cosas que podemos hacer todas para ayudar a esa persona, porque después hay responsabilidades institucionales, ¿no es cierto? Pero en manos de todas nosotras está poder dar ese apoyo. Creo también ahí que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Como les dije, es un tema que me apasiona y que vengo dando muchísimas capacitaciones a equipos de medios de comunicación, trabajo mucho en eso, porque creo también que la televisión, por ejemplo, es un medio que llega a esos hogares donde está la mujer conviviendo con el agresor, y si lo que se hace desde ahí es reforzar la violencia con violencia mediática, estamos justamente dejando que esa mujer siga en ese aislamiento en el que está y siga conviviendo con el agresor. Desde los medios de comunicación, que tienen esa facilidad de poder entrar a los hogares, si ellos desnaturalizaran esas situaciones, si no terminaran repitiendo justamente todo este modelo patriarcal, reforzando el sistema patriarcal, que lo hacen de muchísimas maneras, entre otras, cuando dan noticias de violencia de género, si ellos cambiaran esa manera de hacer las cosas, podríamos ayudar muchísimo a esas mujeres que están aisladas conviviendo con el agresor, ¿no? Uh-huh. O sea, Mabel Alanís, preguntaba, dice, cuando realizás la denuncia, quedas sola, ¿qué hace la mujer para enfrentar esta nueva situación? ¿Cómo hace? Bueno, algo que hay que evitar justamente es que quede sola, por eso digo la importancia de reconstruir las redes de apoyo. En realidad, muchas veces termino estas charlas diciendo de la violencia no se sale sola, se sale con apoyo. Y esa es la realidad, se sale con apoyo. Entonces, lo que hay que intentar hacer es que la mujer pueda reconstruir estas redes y que no quede sola. La verdad es que yo tengo una visión bastante crítica sobre los servicios de apoyo a las mujeres. Si esos servicios funcionaran como tienen que funcionar, no quedaría en manos de las mujeres saber qué hacer en ese momento después de que hicieron la denuncia. Hoy por hoy es así. O sea, tiene razón ella que la mujer, en la mayoría de los casos, se queda sola o queda a su cargo en lograr tener a alguien que la acompañe, en vez de tener un servicio que le dé apoyo y que le dé compañía y que la oriente. En general, las mujeres, después de hacer la denuncia, pidieron las medidas de protección, por ejemplo, muchas veces les queda a ella la responsabilidad, por ejemplo, de notificar al agresor de las medidas. Estas son cuestiones que están muy mal. En algunos juzgados, por suerte, esto se ha cambiado, no en todos los juzgados es así, con orgullo lo digo que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene juezas que están implementándolo de otra manera, pero es verdad que lo vemos usualmente, que son las propias mujeres las que tienen que ocuparse de la notificación y que tienen que ir a la comisaría, etc. Lo que hace de nuevo que se refuerce esa situación de soledad en la que ella está, ¿no? O sea que no tengo tampoco que decir qué es lo que tiene que hacer la mujer. Yo diría qué es lo que tenemos que hacer todos. No la tenemos que dejar sola. Ni la justicia la tiene que dejar sola, ni los servicios de asistencia a víctima, que en general son del Poder Ejecutivo, la tienen que dejar sola, ni nosotras, que estamos cerca, la tenemos que dejar sola. Sí, Paola Urquizo decía, entonces más que acompañar en la denuncia, hay que acompañar en la reconstrucción con recursos, trabajo, cuidados de salud. Sí, por supuesto. Uh-huh. Es también algo en lo que el Estado hoy está fallando.
Sí, tal cual, ¿no? O sea, pensaba un poco esto, ¿no? Que falla un montón. Y una de las cosas que había leído en los comentarios es la ley Micaela, o sea, esto de poder, digamos, formar en perspectiva de género a todas las, digamos, a todas las instituciones, que eso también está fallando. ¿Sí? Sí, no sé, yo creo, digamos, que la ley Micaela se está cumpliendo, que las capacitaciones existen y se están haciendo. El problema es que la ley Micaela no va a solucionar todo. No. Entonces, creo que lo que falla es esa fe irrestricta en que con la ley Micaela solucionamos todo. La ley Micaela sirve para que las personas que no tienen ni idea de nada tengan una formación en las cuestiones de género, sepa de qué se trata, más o menos, digamos, ¿no? Como para comenzar a orientarlas. Pero después hace falta que, por ejemplo, la policía tenga protocolos específicos de actuación, que todos los conozcan, que todas y todos los aprendan, y eso es otra cosa, que no es la ley Micaela. La ley Micaela sirve hasta ahí, es un comienzo, pero no es el fin. Dice Mabel Alanís también que habla de que es fundamental la ESI en los colegios. Lo que quería decir, claro, medidas como, por ejemplo, la ESI o la ley Micaela, sumada a un montón de otras políticas que se pueden tomar, y muchas se está tomando el gobierno nacional, pero hay un repertorio enorme de medidas que todavía hacen falta. En realidad hay algo, y por eso empecé por ahí, ¿no? Que no es la lucha solamente en lo macropolítico, no solamente es esta lucha por la igualdad en el nivel político, sino que también tenemos que dar esta lucha con nosotras mismas, porque nosotras también tenemos internalizada estas jerarquías de género. Entonces hay un trabajo ahí para hacer que tampoco no lo va a hacer la ley Micaela por una. Nosotras tenemos que hacer este trabajo de repensarnos, de sentirnos interpeladas, para poder cambiar algo en nosotras mismas. Si no, no hay nada tampoco, chicas. Si no, vamos a seguir repitiendo una y otra vez las mismas cosas. ¿Sabes qué? Kim Carlen dice, me gustaría, si es posible, tomar la palabra. La voy a dejar hablar. Kim, habilita el Buenas micrófono. tardes, ¿cómo están todas? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Joana Carlen, soy promotora de género, operadora sociocomunitaria y cofundadora junto con Paola Urquizo, conformamos Materfem, que es una organización que nace desde la organización, de la necesidad de visibilizar la violencia económica que padecemos muchas madres, muchas mujeres que maternamos en absoluta soledad, por la ausencia del Estado y también por una justicia totalmente machista, como bien lo explicaba esta mujer hace un rato. Y bueno, yo tomé nota de algunas cositas que dijo Ana Casal, como por ejemplo que dice que la violencia tiene salida. Yo pregunto, ¿tiene salida realmente en el momento que la violencia económica nos atraviesa todos los días a quienes maternamos en absoluta soledad? Por ejemplo, eso es uno de los planteos que hago, entre otras cosas que tengo para decir. No sé si el tiempo da. Perdóname, pensé que ibas a seguir hablando. Te estaba escuchando. No me queda claro si vos estás haciendo una pregunta o querés exponer, porque si es que vos querés exponer una postura, lo tendríamos que dejar para otra oportunidad, para otro evento, porque se va a hacer un poquito más largo. Yo entendí que vos querías hacer una consulta, no sé, Joana. no escucho para nada. ¿Qué tal? No escuché lo que dijeron, perdón, ¿me pueden repetir? No sé, yo lo que te estoy preguntando, ¿vos querés hacerle una consulta a Ana o estás queriendo exponer? Porque si vas a exponer, tendríamos que armar otra charla, porque esto se está haciendo un poquito largo ya. No me queda claro si vos le estás haciendo una consulta a Ana, le estás haciendo una pregunta.
No, la realidad es que no sabía cómo intervenir en la reunión porque pensé que iba a poder tener la palabra. Se extendió, sí, pero bueno, no tuve la posibilidad de hablar. Pero bueno, Entonces no sabía si en primera medida poder presentar lo que sería la organización de la que formo parte, que es Materfem. acá hay un montón de personas que también forman parte de entidades y bueno, si le vamos a dar la palabra a cada una, vamos a terminar, no era el objetivo directamente. Una cosa bueno, es una conclusión, no me quedó claro, pero me parece que tendría que ser para otra oportunidad ya esto. Bueno, no entiendo cómo sería entonces, porque si no puedo presentar lo que es de la organización de la que formo parte y tampoco puedo hacer un breve comentario con respecto a una de las cosas que tomé nota de lo que dijo Ana Casal, entonces no entiendo qué puedo decir. No sé, pero nosotros ya tenemos una moderadora, digamos, no estoy entendiendo bien. Yo no quiero ser moderadora, yo quería aportar algo. Claro, No a se ver, puede Joana, aportar. la idea es, si vos tenés alguna consulta, pregunta que quieras hacerle a Ana, que Ana pueda responderte. No, yo lo que podría decir respecto a esto que ella decía, si la violencia económica, si cuando yo digo que la violencia tiene salida, estoy hablando también de la violencia económica. La verdad que es una pregunta difícil. Sé que muchas veces en la justicia no se encuentra respuesta a las situaciones de violencia económica, y creo que eso es lo que plantean desde su organización. No siempre es así, pero la verdad es que hay gente que es experta en las situaciones de violencia económica y yo no lo soy. No es mi expertez, por eso es algo que nombro como más al pasar, en realidad, cuando hablo de los tipos de violencia, pero más bien yo me centro en la violencia física, en la violencia psicológica. Sí digo que la violencia económica es también violencia psicológica, y que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque la violencia económica se ejerce también como una forma de controlar y de aleccionar a las mujeres. Entonces creo que es un tema grave, que es un tema importante, pero no soy una experta como para darte una respuesta certera. Marcela. Bueno, está bien, gracias. No, solamente quería, bueno, di un punto de vista, o sea, no sabía si podía, cómo podía presentarme y con respecto a la organización y además dar algunos puntos porque la violencia económica sí es re importante y sí nos atraviesa todos los días y no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos e hijas, nos condiciona en el momento de insertarnos en el mercado laboral, nos condiciona en el momento de crecer profesionalmente, nos condiciona en un montón de ámbitos. Así, lamentablemente. Marcela. Sí, estoy escuchando. Hola, ¿qué tal? Soy Paula Saja, que la mayoría me conocen. ¿Puedo hacer una pregunta directa a Ana? Sí. Hola Ana, ¿cómo estás? Mi pregunta es más banal, No, yo como soy contadora, mis preguntas van a otra cosa. Te quiero hacer una consulta bien concisa. ¿Vos considerás que en una empresa, en un directorio de un banco, en un consejo, debería estar dividido tantos puestos para la mujer o cada uno se tiene que ganar el lugar? Esa es mi pregunta, Es una pregunta muy capciosa, porque el problema de por qué las mujeres no integran un directorio, por ejemplo, de un banco, está en una desigualdad estructural que es más allá de ella. Es porque justamente probablemente no pudo hacer el lobby que hicieron los hombres para poder llegar a esos lugares, porque en el horario del lobby ella estaba cuidando a sus hijos, o puede ser también porque eran ya todos hombres y entonces una mujer en ese lugar era mirada de una manera tal vez no de la mejor manera. O sea que por qué las mujeres no llegan a esos lugares se debe a una desigualdad estructural que es previa a la situación de esa mujer particular. ¿Se entiende? Entonces, ahora yo digo, hay que tomar medidas, lo que se llaman, ¿no?, medidas positivas. Creo que son útiles de poder decir que, por ejemplo, en un directorio que tiene que haber cierta cantidad de mujeres. Lo vimos en los números de antes, ¿no? Si de todas las cámaras empresariales que hay solo 3 o 4
que son dirigidas por mujeres, y cuántas mujeres trabajadoras hay. Si en los diarios, en las revistas, hay tanta cantidad de mujeres trabajadoras, o tal vez más que varones, pero sin embargo los que son autorizados a firmar notas son un 15, digamos, solo un 15% de mujeres logran firmar las notas. O sea, esa desigualdad la vemos en todos los ámbitos, y la única manera hoy por hoy de ir desarmando esto es generar cuotas, digamos, para que ciertos cargos sean ocupados también por mujeres. Es algo que vemos, lo vemos en la política, por ejemplo. En la política se ve claramente, si no existieran las llamadas cuotas, en realidad tal vez seguiríamos estando en la situación que estábamos, iríamos avanzando, pero mucho más lentamente, ¿sí? Entonces hay veces que hay que provocar cambios, y esas son las maneras. Entonces, la respuesta debe ser que sí, que veo bien que estén, pero el tema es por qué veo bien, y que creo que son medidas hasta que se logre una igualdad real. O sea, si hubiera una igualdad real entre hombres y mujeres, no harían falta esas medidas, porque naturalmente habría mujeres y habría hombres integrando todos los puestos jerárquicos, o todos los cargos jerárquicos. Hoy no es así. Porque, Ana, la otra vez estaba en una charla del Banco Credit Coop que se dio este tema, por eso fueron 2 horas y media que estuvimos en un Zoom hablando de este tema, y las posturas eran dos: que sea tantos puestos gerenciales o de directorio, como se quiera llamar, para mujeres, y tantos puestos para varones, o que vayan llegando los mejores, sean tanto hombres como mujeres. Claro. La conclusión era que si las mujeres no iban a tener lugar, nadie se molestaba en tratar de llegar. No es así. Es que el problema es eso, es que vayan llegando los mejores, ese mejor está construido de acuerdo a una norma que es netamente masculina. Ese es el problema. Claro. ¿Entendés? Entonces, si eso no cambia, si las tareas de cuidado fueran repartidas igualitariamente, si la misma cantidad de horas dedicáramos los hombres y las mujeres, por ejemplo, las mujeres podríamos hacer la misma cantidad de horas de capacitación que hacen los hombres, y está visto que eso no es así, porque las mujeres tenemos una gran cantidad de años de nuestra vida que estamos cuidando a los chicos y chicas, a todas les habrá pasado, que mientras que el hombre que es nuestra pareja puede ir y hacer los cursos de capacitación en el exterior, uno está cuidando la casa, por más que trabajes, ¿no? Tal Entonces, cual, sí. hay un desequilibrio ahí, que esa no es una solución que llegue el mejor, porque si solo decimos que llegue el mejor, las mujeres no vamos a llegar nunca. Había una publicidad a un video que yo había visto donde corrían uno al otro y a la mujer se le ponía el bebé, se le ponía la casa. Entonces hay un montón de otras cosas que van apareciendo. Amalia, casi, digamos, en tiempo, Ana, ha sido excelente la exposición. ¿Cómo? Amalia quería decir algo. Quería decir algo, sí. Hola, Ana, mucho gusto. Justo con la pregunta que estaba haciendo Paula, es que nosotros justamente en el foro venimos trabajando hace tiempo con el tema de que no existe en la Argentina una ley de igualdad, pero una ley de igualdad en general, no salarial, sino en general, como es el ejemplo que existe sí en España. En España hay una ley de igualdad y justamente hay incluso un contralor para que las empresas cumplan con esa ley de igualdad. Eso justamente es lo que tendríamos que promover entre todas, que sería justamente una solución al tema de lo que está diciendo Paula. Nada más que eso. Sí, tienen la obligación las empresas españolas de realizar protocolos, esos protocolos son controlados, conozco bien el caso, digamos, y me parece que es algo interesante para trabajar. Claro, te digo justamente porque mi sobrina tiene una consultora que le pagan para hacer el contralor en las empresas de la ley de igualdad. Pero estoy hablando de España, no acá. Así que bueno, nada más que eso. Muchas gracias. Vamos a llegar algún día. Ojalá. Vos ahorita las nuevas generaciones, Amalia, las nuevas generaciones, yo lo veo con mi hija, son muy diferentes a mi marido y a mi papá. Ellos ya se consideran más iguales, ¿eh? Seguro.
Y, perdón, pero digo algo, ¿no? A mí también creo que, yo estoy un poco negativa, perdónenme, pero creo que también hay un falso optimismo. Tengo un problema técnico con el gato, chicas. En relación a las nuevas generaciones. Es muy fácil decir, ay, las nuevas generaciones vienen con otro chip. Yo conozco muchas situaciones de violencia de género entre las personas más jóvenes, en los noviazgos, y eso no cambió nada, y situaciones horrorosas. No solo eso, sino que estoy viendo una tendencia, esto no es algo que tengo un estudio hecho, así que tómenlo como una impresión personal de algo que vengo viendo, ojalá tenga el tiempo de estudiarlo, donde muchos varones ejercen conductas violentas sobre sus novias, chicos jóvenes de unos 20 años, donde no tienen la doble fachada de las que les hablaba antes, típica del agresor, ¿no? Que hacia afuera no cuentan nada de la violencia que ejercen hacia adentro. No, chicos jóvenes que lo que hacen es vanagloriarse de la violencia que ejercen con su pareja en privado. Incluso reuniones donde se conversa de esto, donde creen que son más, y cito palabras de algunas chats que tuve en mis manos, que se creen más sexys o más elevados, esa es la palabra que leí, cuando contando esas relaciones violentas que establecen con las parejas. Entonces, ojo con decir que vienen, algunos vendrán mejor, bueno, por suerte, felicitémonos también a nosotras de que algunas generaciones vengan mejor, porque estamos educando mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos, pero no pensemos que estamos vacunados contra la violencia de género, porque eso no es así. Ana, ¿sabes que ahora que decías esto esta mañana, estaba desayunando en mi trabajo y veía una noticia, hablando de los medios, ¿no? Donde se mostraba un video de una chica que se peleaba con un chico y la chica en un momento se empezaba a dar la cabeza contra la persiana de un negocio. Capaz que lo hayan visto, ¿no? Entonces, claro, esa es la imagen. Está loca esa mujer. O sea, el comentario primero que ves, digamos, de la gente que ve esa imagen, o por lo menos que te muestran, ¿no? O sea, que los medios como también ejercen todo esto. Sí, los medios ejercen violencia una y otra vez, y retratando las situaciones de violencia de género lo ves en todo. Bueno, incluso cuando creen que hacen las cosas bien, ese es el problema también, ¿no? Porque hay veces que creen que están alertando a la sociedad y te muestran, como en el caso de la chica de Villa Langostura, que se me fue ahora el nombre, que mostraban la chica en la calle ensangrentada. Ya muerta, y mostraban la sangre y todo. Digo, no, o sea, todas estas cosas donde se exacerba el morbo, donde el femicidio es un espectáculo, tienen consecuencias totalmente negativas por donde los mires, tienen consecuencias negativas hacia las mujeres, bueno, primero hacia la familia de esa víctima en este caso, ¿no? Porque están yendo por, afectando su dignidad, mostrándola en esa situación. Después, hacia todas las mujeres que están en sus casas y que están sufriendo situaciones de violencia de género y ven eso y lo ven así espectacularizado. Después, hacia toda la sociedad, porque todo ese espectáculo, lejos de generar una mayor demanda de justicia en la sociedad, lo que hace es ir impermeabilizándonos, nos va anestesiando, vamos naturalizando, normalizando, porque así lo veíamos en una serie en la tele que estaba la chica ensangrentada en la calle, bueno, ahora me lo muestra el noticiero también, la chica ensangrentada en la calle que la mató el ex esposo. Nos vamos acostumbrando a esas imágenes de crueldad, es lo que... digo, tomando un poco lo de Rita Segato, ¿no? La televisión completa la pedagogía de crueldad que quiere establecer el agresor cuando violenta a una mujer. La televisión sirve para todavía multiplicar y reforzar mucho más ese mensaje. Además de eso, hay autores, sobre todo en España, en Europa, hay varios países donde esto se ha discutido, pero donde se dice que mostrar ese tipo de imágenes, o cuando por ejemplo se hace énfasis en los detalles de un femicidio, ¿no? De que le quemó tanta parte del cuerpo, o de que el método fue este o el otro, ¿no? Como exacerbar los detalles, lo que genera es que algunos hombres agresores puedan sentirse identificados con esa acción y llevarlos a un pasaje al acto. Con esto no hablo de un contagio, con esto no hablo de que porque se muestre una imagen van a salir los hombres, no, hablo de que algunos hombres que son agresores
al ver esta situación, puede ser que los lleve a precipitar el femicidio. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado con todo este tipo de... Me venía el caso de Barreda con esto. Sí. Bueno. Es tomado entre chiste, a otro lo toman como héroe, chica, bueno, ahí lo tenemos. Ahí, pero ahí, viste como así, de cajón de librito. Perdón, como también cuando comenzaron a quemarlas y prenderle fuego. Bueno, En el caso de Wanda. Claro. Y después se replicó. Después se replicó. Bueno, en ese momento Eva Giberti salió a decir en los medios, no creo que la hayan escuchado mucho, pero ella lo dijo claramente. En realidad también había muchas periodistas que la llamaban para preguntarle cómo informar de ese tema, y ella decía, no digan, tiene el 60% del cuerpo quemado, tiene el 80% del cuerpo quemado. Toda esa minucia del porcentaje de quemado el cuerpo, lo que hace es exacerbar algo, un mecanismo que no conocemos de los agresores. Que están predispuestos a eso y ahí toman el envión. Sí. Exacto, del que está predispuesto, no estoy diciendo cualquier hombre. Y todos, no. Siempre hay alguien que tiene ese chip puesto ahí, pero bueno. Ana, muy clara lo tuyo, muy amable. Excelente, la verdad que me encantó. Es para felicitarte, porque vos fíjate que la gente no se quiere ir, es una charla de amigas esta. Es como que no podemos cortar porque la gente está, y quiere decir que da para más. Sí, capaz que tengamos que hacer otra, o sea, una segunda parte. Una segunda parte. Te había dicho, Estela, que lo mío era para largo, ¿viste? Que te había dicho cuando me invitaste. Porque por ahí, digamos, uno puede hacer de golpe, hacer algo todo resumido. Perdón, Sandra. Por ahí uno puede hacer algo y hacerlo todo resumido. Pero la verdad es que cuando uno hace así, lo hace medio superficial y no se termina de entender lo que uno está tratando de decir. No, porque habíamos pensado en hacer un panel con esto. Pero Ana me dice, no, lo mío... No, lo puedo adaptar, pero lo que digo es, lo que voy a dar va a ser muy superficial, porque si yo solo les digo a ustedes, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, y es como una receta, y no explico todo lo anterior, nos quedamos con la mitad de las cosas, y justamente lo que falta es hacer esa conexión entre la violencia de género y todo el sistema de desigualdades. Si nosotros no tenemos en claro que si no erradico una cosa, nunca voy a poder acabar con la violencia de género, digamos, vamos a seguir en la misma. Bueno, inmensamente agradecida a todas por acompañarnos una vez más. Y bueno, acá ya muchos están escribiendo, así que por supuesto, estás convocada, Ana, para una segunda parte. Bueno, si estás de acuerdo, vamos a seguir con este tema. No sé, Estela, si querés comentar algo, porque ya se retiró Mabel. Sí, agradecer muchísimo porque fue excelente la exposición y estoy de acuerdo, hay que continuar con el tema porque prendió mucho. Muchas gracias, Ana. Les agradecemos infinitamente a todas. Gracias a todas. Por acompañarnos. Y bueno, me quedo con la idea también esto de poder generar masa crítica, ¿no? El poder generar masa crítica es poder deconstruirnos y esto de decir, ¿cómo llegamos, no? ¿Cómo vamos a llegar a esto? Justamente en el deconstruirnos y el repensarnos y en esta transformación. O sea, si no generamos masa crítica, si no generamos conciencia, que es a partir de estos espacios, ¿no? Y bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, Ana, muchísimo Sandra, muchísimo Estela, muchísimo a todas las mujeres que se quedaron hasta el final. Bueno, nos veremos en el próximo... Y hubieran quedado más, porque esto es realmente, las veo todas entusiasmadas. Así que gracias. Gracias, Marcela, una vez más, te luciste, como siempre. Gracias, Ana, un placer. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.